Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente acá en Córdoba para este 30 aniversario de Colsecor. Cuando se cumplen 30 años siempre recuerdo una reflexión de la esposa de un ex socio mío que al cumplir 30 dijo: es una edad excelente porque uno es joven, vital, pero maduro. Así que espero que estén disfrutando mucho este aniversario de 30 años. Yo tengo eso por dos. Así que lo divido, así sigo siendo joven, vital y maduro. A mí probablemente algunos me conocen por mi paso en el sector de telecomunicaciones. Lamento defraudarnos, no vamos a hablar ni principalmente ni menos exclusivamente de telecomunicaciones. Hoy cumplo un rol muy interesante en esto que es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. Así que veo temas de los más variados. Vemos a veces algún tema que tiene que ver con el sector y algo vamos a decir, pero bueno, tiene lo bueno de que vemos temas muy amplios. Hoy estaba trabajando, sin ir más lejos, en temas de navegación, en temas de precursores químicos para el combustible, en realidad de trazadores químicos, no precursores, y temas de agro. Pero bueno, los que yo quería, digamos, ustedes son un sector PYME, un sector cooperativo, un sector productivo, un sector de servicios, y en toda esa cadena a veces obviamente uno lo primero que ve es lo que le toca más de cerca, su metro cuadrado, y por ejemplo, bueno, este gobierno en su momento derogó el decreto 690, que fue bastante complicado para la industria, más complicado para el que no tuvo más remedio que cumplirlo. Otros siempre, digamos, actuaron a tiempo y se ampararon en medidas cautelares, pero a mí me gustaría hablar de otros temas que tienen que ver lo que hemos venido haciendo con lo que es, y después vamos a charlar con Alberto sobre los temas que a él le preocupan un poco más, pero comentar algunas cosas que yo creo que, claro, uno cuando ve toda la cadena dice, bueno, esto es poca plata, son centavos, pero como me decía un amigo, como se dice, hay que cuidar el centavo porque los pesos son grandes y se cuidan solos. Entonces, claro, ustedes tienen una cadena donde tienen que importar cosas y dicen, bueno, a mí el costo de la logística por ahí tanto no me toca, pero te toca porque todo se termina trasladando siempre al precio del producto final, del insumo y de los servicios, ¿no? Entonces, yo creo que había una importante tarea acá en normalizar el comercio exterior. Sí, hoy se acabó el tema de la CIRA, hoy los plazos están bastante regularizados, hay un acceso bastante razonable al mercado de cambios y eso obviamente beneficia a todo el sector productivo. Como se han disminuido gastos del Estado, se han podido disminuir impuestos. Hoy, a la par de la normalización del mercado de cambios, que todavía le falta algún ajuste, pero que está muy cerca de llegar a la total normalidad, se ha eliminado el impuesto país, que era un sobrecosto importante para todo el que tenía y necesitaba un insumo importado. Se han simplificado muchos trámites de aduana, todavía queda mucho por hacer ahí, pero por ejemplo también se han eliminado barreras pararancelarias que obligaban a trámites, por ejemplo la certificación de seguridad eléctrica, que hoy para un montón de productos no se exige más, alcanza con tener una certificación en otros mercados. Queremos seguir avanzando en esa línea con otros productos. Ha habido también algunas normas, digamos, que quizás en el sector cooperativo no tienen un impacto directo o inmediato, pero sí en el sector PYME, aportes que eran obligatorios sobre la planilla de sueldos para cámaras del sector, que ahora se transforman en voluntarios y que eso también era un sobrecosto en materia de, digamos, laboral, pero que se traslada obviamente a todo lo que es el proceso de producción de bienes o servicios. Hay temas que uno pensaría, bueno, a mí no me afecta, yo qué sé, que el transportista tenga que hacer un trámite de más, pero eso también encarece el servicio de transporte, que también ustedes lo necesitan. Eliminamos el ruta, que era algo muy gracioso, ¿no? Porque uno tenía que tener para circular con un vehículo de carga más de 700 kilos, con lo cual un flete prácticamente quedaba ahí adentro. Toda una serie de documentación que por ley de tránsito hay que tener, título de propiedad, seguros especiales si la carga es peligrosa, el carnet de conducir, etcétera, pero además un papel se agregaba que decía que uno tenía todo eso.
que era el RUTA. Bueno, así hemos ido eliminando un montón de cosas que, como digo, a veces no se notan porque no repercuten directamente. Hay mucho en lo que todavía tenemos que seguir trabajando. Bueno, en el sector telecomunicaciones mencioné lo del 690, también ha habido una desregulación más amplia de los servicios postales que requiere ahora de algunas implementaciones del ENACOM que estamos esperando. Ha habido un avance también que por ahí todavía en este sector no se termina de sentir, pero que en algún momento yo creo que se va a terminar de cerrar el círculo y se va a notar, que es el tema de las sociedades de gestión colectiva, que también es un costo de todo el sector TIC y el sector audiovisual, que hemos tratado de acotar, limitar, respetando por un lado todos los derechos de propiedad intelectual, pero también poniéndole alguna lógica o alguna razonabilidad a este sistema, ¿no? Así que hay otras normas, digamos, no me voy a detener porque son muy específicas en el tema de cambios del Banco Central, tema de comercio exterior, que ha habido mucho, tema incipientemente de facilitar el acceso al mercado de capitales a través de simplificar los requisitos para emisión de obligaciones negociables o otro tipo de instrumentos financieros para el sector PYME, que, digamos, acceder que cuando uno piensa en la financiación no tenga que pensar exclusivamente en ver si algún banco público va a poder dar alguna línea de crédito subsidiado, cosas por el estilo, sino movilizar el ahorro de los argentinos, esta plata que hoy, ayer lo escuchaba Lacha Lázari hablar de decir, bueno, saquemos la plata del colchón porque ese dólar que está en una media, en una lata, es absolutamente improductivo. Bueno, la posibilidad de colocar instrumentos financieros en forma más simple, más económica, bueno, puede servir como para que haya una alternativa de financiamiento por el lado de ese ahorro que hoy es ocioso. Bueno, estas son algunas de las cosas que hemos hecho. Hay muchas cosas en carpeta, como les digo, lo que hacemos es muy transversal, y lo que hemos convenido con Alberto es que ahora él conduzca un poco el interrogatorio y veremos si puedo estar a la altura de las preguntas. No, tanto no, Víctor. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Se ha hablado mucho de la desregulación del Estado como política pública en este tiempo. La pregunta que nos hacemos como sector involucrado en todo lo que es el desarrollo productivo de las comunicaciones es cuánta desregulación tiene el ámbito, el ecosistema de las comunicaciones hoy en la Argentina, después de la aprobación de la ley bases, de los decretos iniciales, cuánto tenemos en cuanto a herramientas constituidas a partir de esa normativa aprobada. Un comentario general, ¿no?, que creo que aplica a todos los sectores, y yo tenía una noción, visto de afuera y por ahí un poco por mi experiencia anterior en el sector público, que la economía argentina era una economía sobreregulada. Ahora, la verdad, cuando te pones a trabajar en detalle en todo lo que hay, cuando te llegan los insumos de gente que está concretamente en la producción de bienes o servicios y te cuentan los trámites que tienen que hacer, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, yo he aumentado mucho mi admiración y mi respeto por el que produce algo en la Argentina, porque la verdad, a mí me cansa ya de solo pensar la cantidad de papeles que hay que hacer para tener alguna actividad en regla, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta en particular, tanto la versión inicial del DNU como la versión inicial de la ley bases eran mucho más ambiciosas en la desregulación de estos sectores. La verdad, en lo que finalmente se aprobó, tanto en el DNU como en la ley bases, hubo bastante poco. Digamos que algo en el sector satelital, al eliminar alguna asimetría en el mercado audiovisual, y no mucho más. Después se avanzaron con algunas pequeñas eliminaciones de cuestiones a nivel de organismos de la Administración Central o descentralizada como es el ENACOM, pero creo que hay una tarea pendiente muy importante para hacer ahí. Y después hay una tarea que yo no lo encuentro todavía el cascabel al gato, porque tiene que ver mucho con lo municipal, que sería todo un capítulo, ¿no? Pero yo diría que para mí está pendiente todo un proceso todavía de simplificación administrativa y de desregulación a nivel de la industria audiovisual y
y de el sector telecomunicaciones. Se ha avanzado en cosas, como dije, bueno, el 690, la sociedad de gestión colectiva, el tema de eliminación de algunos trámites. El ENACOM tiene el silencio positivo para muchos trámites, eso es bueno. El silencio positivo que se amplió con la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya con carácter más general, es algo bueno también para todos aquellos que requieran alguna autorización para desarrollar alguna actividad, pero, insisto, creo que es mucho lo que se hizo, pero creo que también es mucho lo que falta por hacer. Bien. Bueno, regresando siempre al punto de la desregulación, la pregunta que nos hacemos desde el sector cooperativo y particularmente desde las entidades de servicios públicos que habitan en una geografía, como nos gusta decir a nosotros, tierra adentro, es si se está pensando la desregulación del Estado en términos territoriales, es decir, creando condiciones favorables que permitan la promoción de determinados desarrollos y espacios geográficos no metropolitanos, considerando que ha habido un trayecto histórico en la Argentina importante en cuanto a generar condiciones políticas esencialmente establecidas para los territorios conurbanizados y particularmente podemos decir el territorio AMBA. Bueno, muy interesante porque lo tuyo mezcla varias cuestiones, ¿no? Una, lo que vos planteás de que las políticas públicas han estado focalizadas en atender o satisfacer las necesidades básicas de los grandes centros urbanos, cuando quizás hubiera sido mucho más inteligente retener a la gente en sus lugares de trabajo y de hábitat natural. Yo creo que ahí nos debemos como país una política y donde las comunicaciones obviamente juegan un rol muy importante hoy en día, porque vos podés hoy tener acceso a un montón de servicios y cuestiones a través de la conectividad que antes no se podían tener y que por ahí justificaban una migración a los grandes centros urbanos. Hoy nos podemos plantear un proceso inverso, de migración hacia lugares que estén en más contacto con la naturaleza, en más contacto con el medio ambiente, en entornos de paisajes más agradables, de vida más tranquila, de vida más segura, pero eso obviamente requiere de tener también en esos lugares una infraestructura importante al servicio de la gente. No basta la conectividad, hay que tener buena salud, hay que tener buenos establecimientos educativos. Creo que ahí nos estamos debiendo algo como conjunto, digamos, de la sociedad y como conjunto del país. Por supuesto que siempre lo urgente le gana a veces a lo importante, entonces en estos procesos es vital poder simplificar el Estado, poder reducirlo, poder definir cuáles son sus funciones estratégicas, porque eso es lo que permite avanzar sobre algo que permanentemente pide todo aquel que produce, que es bájenme el costo, bájenme la parte de mi producción que se lleva el Estado a través de ser el socio obligado en la actividad que recauda impuestos, parte de lo que produce ese emprendimiento. Y para eso, obviamente, hay que redefinir el rol del Estado, eliminar áreas del Estado, reducir el gasto, porque es lo único que permite hacer una reducción sostenible de impuestos, que es algo que nos demanda toda la gente, pero nosotros tenemos que ser muy responsables en esto y decir, bueno, primero dónde reduzco gasto para ver dónde reduzco impuestos, y se han reducido impuestos y se han reducido gastos. Entonces, creo que la mejor política, sobre todo para los sectores, como vos decías, del interior de la Argentina, vienen dadas por quitarle primero el pie del Estado al que produce, simplificarle la vida y reducirle los impuestos. Esta reducción que se ha dispuesto, por ejemplo, de retenciones, derechos de exportación para el 88% de los productos industrializados y alguna que ha habido para también economías regionales tiempo atrás, han sido posibles porque se ha reducido el gasto y también permiten un desarrollo de economías regionales, ¿no? Bien. Bueno, mencionabas el tema de impuestos, uno piensa que desregulación también es respecto a el diseño impositivo de Argentina, y en estos días, en estas horas, un tema que comienza a ser, sin lugar a dudas, de debates, es esta iniciativa que
poca profundidad en cuanto al conocimiento podemos tener hoy, que es con la construcción del super IVA, y que uno imagina que ese super IVA va a integrar seguramente acuerdos del orden de lo territorial con los gobiernos provinciales, con los estados provinciales, y de qué manera convive ese IVA con ingresos brutos. Todos podemos reconocer que ingresos brutos es un impuesto regresivo. Párrafo aparte, tenemos que decir que además para el sector cooperativo los ingresos brutos, cuando nos igualan el acto cooperativo con el acto lucrativo, se desconoce la naturaleza del acto cooperativo, y esta es una batalla que ha venido dando la integración cooperativa Colsecor, y que ahora ya está en tránsito de planteamientos formales respecto a la justicia que tiene que haber en cuanto a la reparación del acto cooperativo para no ser alcanzado por los ingresos brutos en los que se cobra, determinados estados provinciales lo cobran a nuestro sector. ¿De qué manera estos ingresos brutos que ralentizan, provocan condiciones de no inversión, pueden ser considerados en este diseño del super IVA para favorecer justamente estas inversiones que puede hacer nuestro sector cooperativo particularmente, y también el sector PYME, ¿no? Bueno, en primer lugar, una aclaración muy importante: nuestro ministerio no tiene a su cargo la política tributaria ni nos metemos en ese tema, es resorte de otro sector, así que lo que yo conozco, estoy un poco en la misma situación que vos de conocerlo porque ha tomado estado público. Sí, me gusta siempre que hablamos del nivel de tributación provincial, traer a cuento, no es el caso de Córdoba, no es el caso de Santa Fe, pero hay algunas provincias, sobre todo del norte argentino, que sus propios recursos, vos mencionás el principal, que tienen todas, que es ingresos brutos, hay otros, representan aproximadamente el 10% de su recaudación. Quiere decir que si bajaran el 10% de su gasto, podrían no cobrar impuestos provinciales. O sea, con un ajuste del orden del 10% en su estructura de gobierno, podrían decir, nos arreglamos con lo que viene de la coparticipación. Dejando de lado esto, digamos, sabemos técnicamente que ingresos brutos es un mal impuesto. Sabemos que la Argentina tiene, según el municipio donde está tu principal actividad, tenés un abanico de hasta 165 impuestos para pagar. Lacha Lázari siempre dice que todos los días él tiene un vencimiento, de los 22 días que tiene el mes, 20 tiene que ver qué anticipo, qué régimen de percepción, qué impuesto le está venciendo. Yo creo que ahí hay una tarea para encarar, que tiene que ser encargada obviamente por el Congreso, porque la materia impositiva es del Congreso. Hay una materia que es del Congreso Federal. Está esta idea que vos has mencionado en los proyectos de reforma de dividir de alguna manera el IVA, que haya un IVA nacional y un IVA que cobren las provincias a cambio de que dejen obviamente de cobrar ingresos brutos. Va a ser muy interesante este debate cuando llegue el momento, y va a haber que tomar los recaudos para que no pase lo que a veces pasa, y está siempre el riesgo latente de que pase en un país tan pendular a veces como el nuestro, que digan, bueno, está bien, hacemos el IVA provincial y eliminamos ingresos brutos, y a los 5 o 6 años alguna crisis fiscal hace que, invocando alguna emergencia, vuelva a aparecer algún impuesto que había desaparecido, quizás con otro nombre, ¿no? Pero sin duda que hay reformas que están pendientes, y la tributaria, como más de una vez se ha señalado desde el gobierno federal, es una de ellas. Venimos incumpliendo lo que nos manda la Constitución, que era tener un nuevo régimen de coparticipación, un proceso bastante complejo por la necesidad de acordar entre 24 jurisdicciones en la nación, pero yo creo que es algo que indefectiblemente, así como se abordó y se tomó el toro por las astas con el tema inflación, con el tema regulaciones, va a haber que tomarlo también en su momento con la organización tributaria del país.
Muy bien, finalizamos 14 segundos antes del tiempo previsto. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes y felicitaciones. Disfruten los 30 años.